En el diagrama de equilibrio o diagrama de fases hierro-carbono se presentan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo tal que los procesos de difusión tengan tiempo para completarse. Dicho diagrama se obtienen experimentalmente identificados los puntos críticos, temperaturas a las que se producen las sucesivas transformaciones por diversos métodos. Como podemos observar, el diagrama de fases muestra dos composiciones singulares, las cuales son una mezcla eutáctica y una mezcla eutectoide. Como podemos observar, los aceros hipotectoides, al enfriarse por debajo de la temperatura crítica, comienzan a precipitar la ferrita entre los granos de austenita y al alcanzar la temperatura crítica. La austenita restante se transforma en perlita, se obtienen por tanto a temperatura ambiente, una estructura de cristales de perlita embedidos en una matriz de ferrita. Y para los aceros hipereutectoides, al enfriarse por debajo de la temperatura crítica, precipita el carburo de hierro resultando a temperatura ambiente cristales de perlita embedidos en una matriz de cementita, ya que este es un tratamiento térmico y su temperatura se eleva hasta dichas circunstancias. Teniendo en cuenta estos dos componentes mencionados anteriormente, nos damos cuenta que el diagrama de hierro-carbono es un tipo de diagrama de equilibrio que nos permite conocer el tipo de acero que se va a conseguir en función de la temperatura y la concentración de carbono que tenga presente. Como podemos observar de igual forma, este es un diagrama complejo en el que pueden distinguirse muchas zonas. Y aquí les voy a explicar las más importantes. Podemos destacar en 4 zonas donde el acero obtenido está formado por una única base, las cuales son las siguientes. Dentro de esta zona, como se puede observar, el acero, como lo dice aquí, está en líquido. Aquí hay un pequeño simulador de lo que es el líquido. En cambio, si encontramos un acero dentro de esta zona, encontramos una sustancia sólida formada exclusivamente por austenita, la cual está representada de esta forma. Como podemos observar en esta pequeña zona, vemos los aceros correspondientes con un muy bajo contenido de temperaturas en grados centígrados, puesto que en torno a los 1400 grados centígrados se corresponde con una única fase sólida de aceros. Y como podemos observar, en el resto de las zonas tendremos una mezcla entre las fases indicadas en el gráfico, en el cual hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos críticos, de los cuales les voy a dar la explicación a continuación. Donde A, que la podemos encontrar en esta parte del gráfico, representa el punto de fusión del hierro puro. Se produce a 1539 grados centígrados. La parte C la podemos hallar en esta parte del gráfico, la cual es eutéctico, para una concentración de 4,3% de carbono y a 1130 grados centígrados. Por debajo de esa temperatura es imposible encontrar ninguna aleación en este estado líquido. Es el punto en el que se produce el cambio de estado, como podemos observar, para una única temperatura, formándose el constituyente levedurita, característica del eutéctico. La S, por otro lado, es eutectoide y la podemos encontrar en este punto, la cual tiene una concentración de 0,89% de carbono y a 723 grados centígrados. Por debajo de esta temperatura es imposible encontrar austenita como microconstituyente de los aceros.
En ese punto se forma el constituyente del eutectoide, el cual es la perlita. Por otro caso, encima de la línea liquidus se encuentra la aleación en estado líquido. En cambio, por debajo de la línea de solidus, la cual está en su inferior de líquidos, está la aleación y solo se encuentra en estado sólido, como lo dice su nombre. Entre las líneas de líquidos y sólidos, la aleación se encuentra en una zona bifásica, donde coexisten la fase líquida y la fase sólida, como habíamos explicado anteriormente, aunque con microconstituyentes diferentes, líquido y austerita a la izquierda del diagrama y líquido y cementita a la derecha del diagrama. También podemos observar que según el contenido de carbono del diagrama hierro-carbono se divide en dos partes: aleaciones con menos del 1,76% de carbono, que corresponden a los aceros, y con más de un 1,76% de carbono a las fundiciones. Como ya lo habíamos explicado anteriormente, aquí nos basaremos con más información, puesto que los aceros con un contenido en carbono inferior al 0,89% se llaman aceros hipotectoides, y los que contienen entre un 0,89 y un 1,76% de carbono se llaman aceros hipereutectoides. De igual forma, las fundiciones hipoeutécticas son las que tienen un contenido de carbono entre 1,76 y 4,3%, mientras se llaman hipereutécticas a las fundiciones que tienen entre un 4,3 y un 6,67% de carbono. Debido al elevado porcentaje de carbono que poseen las aleaciones, estas son muy duras y frágiles, por lo que son difíciles de mecanizar. Se suelen emplear para obtener piezas por modelo. Las características de las fundiciones dependen tanto de su composición de carbono como del proceso de fabricación. Pueden ser ordinarias, aliadas y especiales. Se fabrican de fundición las bancadas de las máquinas, las carcasas de los motores, entre otros. Aquí ya podemos observar toda la información que contiene el diagrama de hierro-carbono. Nuestro diagrama de hierro-carbono lo realizamos de una forma creativa y un poco diferente, en la cual podemos observar que en cada casilla, o en este caso cajitas, vemos la textura de cada elemento. Vemos sus nombres y todos tienen una diferente forma y color. Se aprecia mucho mejor en persona. También podemos observar aquí diferente información que nos puede ayudar con el desarrollo óptimo del diagrama de hierro-carbono. Podemos observar sus temperaturas correspondientes, sus puntos críticos, sus curvas, sus estados más óptimos, sus clasificaciones, sus nombres adecuados y lo más importante, sus elementos.